Hola a todos, soy Andrés Acevedo, cofundador de 13%. Hoy voy a hacer este video sobre cómo escribir un guión para podcast, cómo hacemos en 13% los guiones. Si quieren adelantarse a la parte en la que les mostramos cómo se ve exactamente un guión de 13%, pueden adelantar a este segundo. Pero antes de eso quiero empezar como con unas ideas generales. Creo que lo primero hay que decir es cómo no se hace un guión de podcast, y así lo hacíamos nosotros al principio cuando pues, nos faltaba un poco de experiencia. Básicamente hacíamos una entrevista, cogíamos esa entrevista y la partíamos en pedacitos, y eran pedazos de audio de, no sé, 2, 3, 4 minutos que luego juntábamos con nuestras palabras. Entonces, ¿por qué creo que es una mala estrategia? Porque cuando uno en realidad quiere crear una narrativa, cuando uno quiere contar una historia o cuando uno quiere hacer una experiencia de audio que sea coherente y que tenga cierta como cadencia y cierto ritmo, pues no basta simplemente con ir pegando pedacitos de audio. Uno tiene que echarle un poco más de cabeza y cranear más desde el principio de qué va a ser el tema de ese episodio y cómo juntar diferentes clips de audio para que sea coherente. No simplemente se trata de tejer lo que el entrevistado dijo, metiéndose uno ahí como en la mitad. Entonces, lo primero es que el método sin duda no debería ser coger el audio y partirlo en pedacitos, sino que creo que el método es diferente. Y el método debería tener en cuenta varias cosas. Una es un concepto que se llama unidad. Este concepto de unidad primero se lo leí a un autor que se llama William Sisner en un libro que se llama On Writing Well, y lo que él dice es: todo buen artículo de no ficción, podríamos decir aquí, todo buen proyecto o episodio de podcast o artículo debería dejar al lector o al oyente con una sola idea. No con tres, no con dos, con una sola idea. Entonces, ¿por qué hablo de esto antes de empezarles a decir cómo debería ser uno el guión? Pues porque precisamente ese guión lo que debería intentar, a lo que le debería apuntar, que es un ideal difícil de alcanzar muchas veces, ya les digo por qué, es la unidad. Que el oyente, al final de todo, se quede con una idea. Eso no quiere decir que tiene que ser una cosa cortica de 5 minutos, de 20 minutos. Puede ser un episodio de 40, 45 segundos, un artículo de 8.000 palabras, que aún así mantenga la unidad. Es decir, que no sea como una sopa de varias ideas inconexas, interesantes pero inconexas, sino que sea una idea potente que permanezca en la mente de ese oyente. Entonces, primero, unidad. Segundo, creo que debería tener algunos elementos de narrativa. Claro, esto es difícil de lograr porque uno lo que hizo fue entrevistar a alguien, probablemente lo entrevistó durante 1 hora y no son 5 entrevistas de las cuales uno tenga mucho material para acomodar bajo estos principios de unidad y de narrativa. Pero igual es buena idea tenerlos en cuenta porque eso ayuda como a decidir, le ayuda a uno a decidir qué dejar por fuera, que en últimas es como la esencia de todo arte, es lo que se queda por fuera, ¿no? Como esa selectividad. Porque pues lo fácil es simplemente embutir todo y como les dije, partir por pedacitos y subirlo al final. Lo difícil es decidir qué se queda por fuera de tal manera que mantenga unidad y que mantenga el segundo elemento del que estoy hablando, que es narrativa. Entonces, ¿qué ideas de la narrativa hay que tener en cuenta? Una es la idea clásica de los guiones, esto se lo van a escuchar a todos los guionistas, particularmente a los de cine, que es la idea de conflicto. ¿Y cómo nace el conflicto? De una intención más un obstáculo. Entonces, ¿qué quiere el papá de Nemo? El papá de Nemo es el protagonista de Nemo, no es Nemo. El papá de Nemo quiere, su intención es rescatar a su hijo. ¿Y cuál es su obstáculo? Su obstáculo es que le tiene mucho miedo al mar. Entonces, ¿qué surge de ese choque entre intención y obstáculo? Un conflicto. Y cuando hay conflicto hay tensión, y cuando hay tensión, pues el espectador está emocionado de qué va a pasar.
Lo mismo pasa en el podcast. Cuando alguien está intentando lograr algo, pero hay algo que se lo impide, pues hay tensión. Y entonces el oyente de podcast está ahí en la jugada y no está simplemente distraído o pensando en otras cosas. Claro, eso, repito, no es fácil de lograr porque en últimas la mayoría de nosotros tenemos una entrevista de 1 hora. Hay que ver qué hace uno con ese material. Y no todo el mundo es, digamos, muy bueno contando su historia. No todos los entrevistados brillan por sus habilidades de narrativa. Entonces, pues no hay que confiar en que siempre va a haber una intención clara y un obstáculo claro. Pero es un buen marco conceptual para saber cómo hilar como los pedazos y cómo hacer el guión. Y el tercero es ya más del mundo del podcast, y es que el formato de podcast es tremendamente visual. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es tremendamente visual? Me refiero a que el oyente, cuando escucha, se está imaginando las escenas. Y entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer como creador del podcast? Uno debería facilitarle ese proceso como de visualización. Y eso se hace, sin duda, con imágenes vivas y con escenas claras. No se hace con información. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo siempre doy? Es muy diferente uno decir lo siguiente en un podcast. No, y entonces la empresa entró en reorganización. Eso es dar información. Mientras que pintar una escena es... Entonces llegamos, era un lunes por la mañana, apenas entré por la puerta me di cuenta que todos mis compañeros tenían como la cabeza cabizbaja. Y pues ahí mismo me di cuenta que algo maluco iba a pasar y pues pasó el presidente y nos dio la noticia de que las cosas iban a cambiar, y ese fue el día en que empezamos la reorganización de la empresa. Esto último que hice es una escena mucho más viva para ese oyente que se va a imaginar y a proyectar en su propia cabeza esa escena, en vez de intentar como deducir de ese pedazo de información en el que uno le dijo entramos en reorganización. Es muy difícil deducir una escena de ahí. Entonces el guión y ojalá la entrevista debería intentar tener escenas vivas, cosas concretas que uno se puede imaginar en su cabeza. Entonces, tercera, imágenes vivas, escenas concretas. Entonces, para recapitular, primero, unidad. Segundo, intención más obstáculo igual conflicto. Tercero, escenas vivas y concretas. Bueno, y la ñapa es algo que dice un ejecutivo de Pixar en una TED Talk. Me pareció que tiene toda la razón. Él dice, uno a la audiencia no le debería dar 2, uno debería darle 1 más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la audiencia, así no parezca, le gusta hacer el ejercicio, el esfuerzo mental de juntar pedazos de información. Entonces, para tener en cuenta a la hora de escribir un guión de podcast, no le dé todo como masticadito, como dicen por ahí, como aquí te lo pongo y mira, esta es la conclusión. Hay que dejar cierta brecha de misterio entre la cosa 1 y la cosa 2 para que el oyente haga ese ejercicio. Porque, como dice el señor de Pixar, a la gente no le gusta 1 más 1. A la gente no le gusta que le digan 2. A la gente le gusta que le digan 1 más 1 y que ellos digan que eso es igual a 2. Esos son como los principios.